Amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué llave más curiosa tenemos hoy aquí. Es un serreta, pero es doble, tiene dos hileras, dos codificaciones diferentes, una a la izquierda, otra más a la derecha. Un cilindro muy poco habitual, ahí tenéis los pernos. Fijaros, vamos a ver si podemos dar un poquito de luz. Hay un perno donde suelen estar, arriba, ahí lo tenéis, y tenemos otra fila de 5 en el lateral. Ahí lo tenéis. No sé la marca, no sé el modelo, vino de la quedada, creo que puede ser de Capton, pero la verdad que no sé ni quién me lo dejó, ni qué marca es. Como veis, 3 llaves, parece que está nuevo, no hay absolutamente ninguna marca de fabricante. Si alguien conoce este cilindro o sabe de dónde ha salido, por favor que lo comente. Y poco más que decir, 10 pernos, 2 hileras, espero poder desmontarlo luego. Yo creo que sí, que no debería haber problemas. Aquí hay una chapa gruesa con un golpe, pero por detrás deberíamos de poder entrar una vez de que lo ganzuemos. Lo ganzué una vez, estoy seguro, cuando lo traje de la quedada hace meses. Así que ahora lo que vamos a intentar, como veis, hay de todo, un poco de todo. Esta de aquí es más uniforme. El tercero es un poco más largo. En esta de aquí, como veis, hay de todo, muy cortos, muy largos. Yo creo que tiene su misterio. Vamos a ver cómo se comporta. No recuerdo si tenía pernos de seguridad o algo similar, pero espero que sí. Vamos a ver si conseguimos abrir este aprieto, que ya va cumpliendo años y le duele todo como al dueño. Vamos allá. Ahí está. Vamos a ver. Comprobamos que gira suficiente. Ahí está. Ahí ya es más que un falso colocado. No creo que nos confundamos. Espero que dé algún falso colocado, que tenga pernos de seguridad. Voy a coger una pry bar. Vamos a ver. Está bastante justa. Y esta ya no cabe. Vamos a quedarnos con esta. Ahí está. Y un gancho largo porque es muy abierto. Al final necesitan una llave que pueda con todo. Yo creo que cabrá. Vamos a ir con un 0,5. Si se va mucho para los lados, vamos con este 0,5 de Moki. Espectacular, me encantan. Un gancho muy largo. Para el lateral, a ver, este aquí va muy bien. Para el lateral, un gancho corto, vamos a ver. Deberíamos de poder acceder, usaremos también este gancho corto. Y vamos allá, vamos a ver qué es lo que nos dice. Tensión media al principio. Quiero tener feedback, quiero ver si piden, y si necesita bajaré, y si no, pues subiré. Tercero pide. Ahí está, ya creía que lo estaba pasando. Quinto ha hecho un pequeño clic. Este yo creo que es el primero. Ahí está. No estoy seguro de si lo he pasado. Cuarto, quinto, pedía, pero un poco extraño. Vamos a ver. Tengo mal enfocado ahí. Quinto un clic. No estoy seguro, quedan colocados, pero aparentemente no queda bien colocado. Sí, ahí lo he pasado. He pasado el quinto, dudaba de... Ahí lo vuelvo a colocar, vamos a ver si se ha saltado algo más. Da la impresión de que quedan muy fijos cuando los coloco. Voy con los de este lateral, a ver, primero pide. Es muy flexible esta ganzúa. Segundo pide un clic. Tercero nada. Cuarto está colocado, es muy largo. Quinto nada. El segundo me hace dudar. Vamos a ver si ha movido algo en este otro lado, porque esos ya no dan señal. Un poco desorganizada la apertura.
Ahí, tercero un clic, cuarto, cuarto no estoy seguro. Sí, ahí ha hecho un clic. Pensaba que lo estaba pasando, ¿eh? Da una sensación extraña. Por ahora no percibo pernos de seguridad. Si quedan un clic claro, vamos a ver. Vamos con el lateral, primero está, segundo, tercero pide, vamos a ver este tercero. Yo creo que lo había colocado antes, no estoy seguro. Tercero, wow, tercero es muy corto. Ahí está, y abriría. Hemos abierto, vamos a comprobar. Pues el quinto, no sé si o lo he colocado justo tanteándolo o algo ha pasado. Así, vamos a verlo. Vamos a intentar desmontarlo. Giramos más, ahí lo tenéis, está ganzuado. Bueno, yo no he notado pernos de seguridad. El primero, no sé, no estoy seguro de si alguno ha hecho 2 clics, pero yo creo que no, que han ido todos más o menos al toque. Vamos a ver. No sé qué herramientas voy a necesitar. Ese formato tipo RIM no es habitual aquí. Lo han desmontado y le han dejado casi redondo el tornillo. Vamos a ver si somos capaces, a ver, mejor de soltar esto. Sí, afortunadamente estaba flojo. Y ahora a ver si tenemos algún follower adecuado. Tiene 10, eso sí, 5 y 5. Creo que los he notado claramente. Y quizás lo que vamos a hacer va a ser meter una lámina. Por si acaso no nos vendrá mal. Entra muy suave. Ahí está. No sé si tendrá alguna superficie plana. Al tener 2 filas no es tan sencillo que funcione suavemente si no es haciendo superficies planas. Vamos a ver, yo creo que este es el más adecuado, este tipo de follower. Recemos para no estropear un cilindro tan poco habitual. Ahí está. Vaya, los pernos son muy pequeños, no me lo esperaba. Sí que puede tener un poquito cepillado esto, veis que está de otro color, pero no es nada exagerado. Ahí está, es muy tenue, es bastante redondeado. Vamos a sacar, pues vamos a hacer... ¡Wow! ¡Qué largos! Vale, van alternando. No sé si es lo más adecuado. Se diferencian perfectamente unos de otros por la longitud. Ahí está. Luego lo comprobaré antes de montar. Por lo demás no tiene nada. Vamos a ver. Ahí, ahí. Muy interesante, da la impresión de que son muchísimos más pernos. Vamos allá. Todos de latón, todos básicos, nada espectacular. Vamos a ver los contrapernos. Hay una lámina por ahí. Vamos a ver si no nos molesta. A ver si podemos seguir un orden. El primero es normal. El mecanizado no parece gran cosa. Empiezo a pensar que es un cilindro chino. Tiene ese mecanizado, luego lo vamos a ver, no lo sé. Los muelles. Voy a intentar sacar todos. Me da la impresión de que lo que he podido notar como perno de seguridad era alguna deformación en los contrapernos, porque se ve que no es el mejor mecanizado del mundo y creo que van a ser todos normales y todos iguales. Me recuerda mucho a los cilindros chinos, pero no lo sé. Ahí está. Deberían de ser todos.
No sé si alguno ha salido volando. Otro y otro. Todos normales. No sé si los muelles son diferentes. Yo creo que no. Yo creo que los muelles son todos iguales. Ahí está. Vamos a ver, vamos a echar un vistazo aquí. Ahí podéis ver los 10 alojamientos, 5 y 5, y no tiene nada más. Cilindro sencillo. Este es el rotor, que lo hemos visto antes. A ver si enfoca, ahí lo tenéis, las dos hileras y un poquito cepillado, pero poco, ¿eh? La verdad es que es fácil pasar un perno en este cilindro, esa impresión me ha dado a mí, al menos. Bueno, una vista general, ahí tenéis todos los pernos y contrapernos, sí, se ven todos, los 10. Los largos son los que corresponden a la hilera habitual, en la que estamos acostumbrados a ganzuar, y los pernos cortos serían los de la hilera accesoria a la izquierda. Vamos ahora a hacer zoom. Vamos a ver, un segundito. Y vamos a ver cómo están hechos. Ahí lo tenéis. Son todos iguales, todos normales. Fijaros que largos. Tienen como unas estrías longitudinales, no lo veo yo bien, porque la pantalla en la que yo puedo mirar es mucho más pequeña. No sé si es de mecanizado o es de manejo. Y lo que más me interesa son los contrapernos. Como veis, tienen como deformaciones laterales. No sé qué tipo de mecanizado es esto. Me recuerda mucho a los chinos que salen de moldes con marcas extrañas. La verdad que no lo sé. Vamos a ver más. Fijaros, típica marca lateral, como de un mal mecanizado. Todos clónicos, todos iguales. No hay biselados, no hay nada. Los muelles aparentemente también iguales, o al menos yo los voy a intercambiar. No veo, este parece un poquito más largo, pero no lo sé. Si puedo diferenciarlos, colocaré los cortos en el lateral y los largos en el habitual. Y bueno, esta ha sido la apertura de este cilindro tan singular, con dos hileras, serreta. Fijaros de nuevo en la llave, qué bonita. Si alguien sabe marca, modelo o de dónde ha podido salir, por favor que lo comente. Y esta ha sido su apertura y desmontaje. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.